Hola gente, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de una serie que probablemente ninguno de ustedes haya escuchado antes, y que la verdad por fuera de los círculos angloparlantes casi nadie habla de ella. Es una serie prácticamente desconocida por estos lares, pero aparte es bastante corta, con solo una temporada de apenas 6 episodios. Con esta descripción ustedes probablemente piensen que es una serie mala y que por eso fue un fracaso. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. En realidad estamos hablando de una serie considerada de culto, de la cual sus protagonistas aparecerían años después, en la que es considerada una de las series de comedia británica más reconocidas de la década del 2000. Así que sin más dilación, hoy les hablaré de Garth Marenghi's Dark Place. Por lo general empezaría hablando de cómo conocí esta serie, pero parte de la gracia es el hecho de que supe de ella mediante esa otra serie que mencioné, por lo que para no adelantarme, eso lo dejaremos para más adelante en el video. En lugar de eso les platicaré primero cómo es que nació y de qué trata. Dark Place es una supuesta serie de terror de los años 80, escrita, producida y actuada por Garth Marenghi. Inclusive la música que usan está basada en las melodías que él mismo silbó. Todo muy bien hasta aquí, pero nada es lo que parece. Pues resulta que a todo esto se le suman los comentarios de los actores que participaron de la misma. Y dentro de cada episodio ellos nos cuentan sus experiencias y anécdotas de todo lo que les tocó hacer. Sé que mi descripción parece algo escueta, pero la gracia está en ver qué está detrás de este proyecto, por lo que primero les contaré sobre la mente maestra detrás de Garth Marenghi. Así que les presento a Matthew Holness. Matthew es un actor y comediante británico nacido en Kent, Inglaterra, en el año de 1974. De niño le gustaban las películas de terror, sobre todo aquellas hechas por el estudio Hammer en Inglaterra, muchas de ellas estilizadas por el actor británico y estrella del cine de terror Peter Cushing. Pero me estoy desviando. Ya en su adultez se graduó de Cambridge con un título en artes, y ahí conoció a alguien quien sería después uno de sus más grandes colegas, el actor Richard Ayoade. Ya en el año 2000 estrenaría su primer proyecto con el personaje que lo hizo conocido en la obra Garth Marenghi's Fright Night. Básicamente es una obra de teatro pero de bajo presupuesto, pero que tenía la novedad de combinar dos géneros que en ese entonces nadie creía como compatibles, el horror y la comedia. Trata sobre Garth Marenghi, un escritor de horror que sería algo así como un Stephen King, pero de 3 pesos, el cual narraba una de sus supuestas novelas junto con un elenco de actores. Se podría decir que en cuanto a la calidad de sus novelas era algo más cercano como Cañitas en lugar de eso. No creo que Carlos esté viendo esto, pero lo dejo aquí por si acaso. Ahora con tal personaje y su literatura sacada de un remate de horrera, Hollis llevó a su creación a otra obra llamada Garth Marenghi's Neverhead, que no es más que una secuela de su primera obra, pero la cual le dio la nominación para un premio Pierre en el año 2000. Ya en el año 2004 llegó su personaje a la televisión, de la mano de Canal 4 Inglaterra, y a partir de todo esto podemos empezar a hablar de Dark Place. Garth Marenghi's Dark Place es una serie de comedia y terror británica del año 2004. Trata sobre Garth Marenghi, un escritor de novelas de terror dignas de un sketch de la hora pico en Halloween, el cual habla de que quiere volver a traer a la luz su gran obra maestra, la cual fue enlatada y solo salió por un momento breve en Perú. Se trata de una especie de serie de acción y drama de los años 80, donde Marenghi interpreta al Dr. Rick Douglas, un médico que aparte es un experto en lo oculto y lo sobrenatural. Pero él no está solo, ya que nos va a presentar al resto del elenco, que son Tim Lerner, interpretado por Richard Ayoade, que dentro de la serie interpreta a Thornton Reed, quien es el administrador del hospital y el jefe del mismo. Todd Rivers, interpretado por Matt Berry, quien interpreta a Lucien Sánchez, un doctor guapo, entre comillas, al menos dentro de su mente, que funciona así como el amigo y segundón de Rick. Y Madeleine Wood, interpretada por Alice Lowe, quien aquí es la doctora Liz Archer, una mujer plana y estereotípica, pero con poderes psíquicos. ¿Qué? ¿Que acabo de saltar un spoiler? Pues ¿qué creen? Esto sale en el primer episodio. Y no solo eso, a medida que vemos el resto de la serie, nos vamos dando cuenta de que esa etiqueta de ser de terror le queda demasiado grande, y de que los que estaban a cargo de la escritura y producción no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Pero esto solo dentro de su mundo, ya que lo que vemos en realidad entra dentro del género del falso documental. Cada episodio empieza con Garth leyendo a la audiencia un fragmento de sus libros, mientras se da golpes de pecho, por no decir que se la croma a sí mismo, con lo que es un gran genio y tiene una gran imaginación, ya que en sus propias palabras ha escrito más libros de los que ha leído, y de que trabaja las 24 horas, ya que considera soñar como un trabajo. Todo esto mientras insulta la inteligencia de quienes lo ven. I know writers who use subtext and they're all cowards. Solo de estas partes podemos ver el ego que tiene este escritor, pero ya dentro de la serie, XD, vemos no solo eso, sino el resto de sus características que lo hacen especial. Ya dentro de la serie, en el hospital lo vemos como el Dr. Rick,
que básicamente es un Gary's 2. Para quienes no lo sepan, es un tropo donde el autor se autoinserta dentro de su propia obra, pero lo hace de una forma idílica y perfecta, al punto de que él es el alma de la fiesta, él todo lo sabe, todo lo resuelve, e incluso hay escenas donde atiende a un niño y este le dice que debería ganar el sueldo de un héroe. Es prácticamente el amo de su fanfiction convertido en serie de televisión. Ya de los demás personajes tenemos a Thornton Reed, pero si hablamos de su intérprete Dean Lerner, él es la mano derecha de Garth Marenghi, y quien le ha ayudado a publicar sus libros. En los fragmentos donde se comenta sobre la serie, deja entre líneas que él ha estado metido en muchos negocios turbios, por decirlo de una forma, y cuya mayor característica es que no sabe actuar. Y él mismo lo reconoce, a su actuación le dice mostrar su verdad, pero simplemente es malo haciéndolo. De Todd Rivers no hay mucho que decir. Es igual de mal actor que todo el resto del elenco, y se supone que su personaje es del de un mujeriego, y se nos deja entre líneas que él es un alcohólico, y que probablemente muchas de sus escenas las hizo borracho. Y por último, tenemos a Madeleine Wood. Lo más evidente es que ella no aparece en los segmentos junto con el resto del elenco. Se nos deja implícito que se deshicieron de ella, si saben a lo que me refiero, y que su paradero está probablemente en algún país del bloque oriental. Todo en esta obra está hecho con las patas, desde errores de continuidad, efectos de bajo presupuesto, uso excesivo de armas de fuego a pesar de que se supone que todo esto sucede en un hospital, diálogos mal descritos y actuados, tramas incoherentes y estúpidas, todo lo que pudo salir mal, malió sal. Decir que el resultado fue cutre se queda corto. Tuvieron mucha ambición, pero no supieron cómo llevarlo a la práctica. Súmenle a esto, aparte como Marenghi siempre hace ilusión de que él es un visionario, y que utiliza sus obras para transmitir una crítica social. Sin embargo, siempre termina cayendo en la hipocresía frente a lo que critica. Por ejemplo, él afirma que se considera una persona no prejuiciosa. Sin embargo, podemos ver en el personaje del Dr. Alice la forma tan pobre en que ve a las mujeres, además de otras declaraciones dentro de la serie. Aparte de la forma tan estereotípica y absurda en la que trata a los escoceses, en el episodio donde aparecen como una suerte de neblina maldita. Es mejor de lo que creen, solo ven el capítulo. Ahora, con solo esto probablemente creas que esta serie ya es memorable. Pero si le agregas una segunda capa que son las entrevistas con el elenco, en donde explican el razonamiento detrás de todo lo que vemos, es lo que le da una nueva dimensión en cuanto a la comedia. Porque no solo vemos que esto está hecho por incompetentes, sino que los mismos incompetentes tratan de justificar las malas decisiones haciéndolas pasar como revolucionarias, y hasta adelantadas a su época. Solo estoy rascando la superficie, porque en sus 6 capítulos vemos cuál es la nueva genialidad que ahora se van a sacar del fundillo, mientras se la pasan dándose halagos y hablando de cosas un tanto funables y escabrosas que sucedieron durante la grabación. No porque sucediera algo paranormal, sino por su misma incompetencia y negligencia. No se los pienso arruinar, vale totalmente la pena. Desafortunadamente, durante su emisión no le fue muy bien en cuanto a audiencia, en parte porque el Canal 4, donde se estrenó, no le dio mucha publicidad y un buen horario, así que después de su primera temporada fue cancelada. No generó mucho revuelo en su tiempo, pero con el paso de los años se ganó una pequeña pero leal fanbase, y quienes la vieron en su momento y posteriormente la consideran como una serie de culto, por lo poco convencional que fue, ya que después salieron otras series como el show de Eric Andre, que ganaron más popularidad, pero se puede decir que Dark Place fue una serie pionera en cuanto a este estilo de humor, y que dejó un precedente. Antes de dar mi opinión, les mostraré mi tabla de evaluación para que se familiaricen con ella. Esta serie es una joya, que muy poca gente vio. Estuvo adelantada a su época en cuanto a su forma de hacer comedia, al utilizar el formato de falso documental, que solo se había visto muy pocas series para aquel entonces, como The Office. No solo se burla de los estereotipos y clichés típicos de series de aquel entonces, sino también hace burla de las personas como Garth Marenghi, gente sin talento, pero con un ego del tamaño del mundo, y cuya mediocridad tratan de hacerla pasar como genialidad. Es algo bien hecho para que se vea mal, y eso es lo que le da la magia. Ahora, hablando bien, el proyecto no fue un fracaso del todo. En el año 2006 salió el DVD, y debutó en los Estados Unidos a través del canal Sci-Fi, y en octubre de ese mismo año saldría una suerte de spin-off llamado De Hombre a Hombre con Dean Lerner, en el que vemos a Jodie interpretando al mismo personaje que en la serie de Dark Place. Aquí esta entrevista a varias personalidades que son todas interpretadas por Matthew Holness. En un capítulo apareció como Garth Marenghi, y habló sobre una nueva película llamada La Guerra de las Avispas, que según era una alegoría sobre una posible guerra futura contra los daneses. Sí. ¿Recuerdan esta parte donde decía? Listen to me. I am not prejudiced, all right? That is what I'm saying. I am not prejudiced. Antes de terminar, les contaré la forma en que conocí esta serie, pues estaba buscando información sobre otra serie de humor británica llamada The IT Crowd, que es otra joya, gente. Es algo así como The Big Bang Theory, pero bien hecho, mucho mejor escrito y que sí da risa, pues 2 de los actores que salieron en ella participaron antes en Dark Place, que son Matt Berry y sobre todo Richard Ayoade, quien interpreta a mi personaje favorito, que es Moss. Quizás en el futuro también hable de ella. Y buscando en su página de Wikipedia me topé con esta cosa, y me llamó la atención. Sí,
tengo el mal hábito de meterme en la wiki para terminar perdiéndome en ella. Pero bueno, gente, busqué cobre y encontré oro. En fin, con esto sería todo. Esta no fue una reseña de algún anime, pero quería que vieran que el contenido de este canal sería variado. Y aparte de que pues le tengo bastante cariño a esta serie, y de que en este lado del charco casi nadie ha hablado de ella. Así que quería ser el primero, jeje. Pero bueno, muchas gracias por ver este video y espero que les haya gustado. De mi parte solo queda decir que yo soy Hitome y nos vemos hasta la próxima. Y me apago. Bye.